este lugar, estudiantes, que sonora carcajada productiva. Cosecha y comercialización del arroz. Antes que todo iniciaremos con una breve introducción. El arroz es un cereal considerado alimento básico en muchas culturas culinarias, en especial la cocina asiática. Así como en algunas partes de Latinoamérica, es el segundo cereal más producido en el mundo tras el maíz, debido a que el maíz ha producido con otros muchos propósitos aparte del consumo humano. Se puede decir que el arroz es el cereal más importante en la alimentación del humano y que ésta contribuye de una forma muy efectiva al aporte calórico de una dieta humana actual. Cabe recalcar que el arroz es una gramínea domesticada y es a la vez un cultivo milenario. Se tiene evidencia de que en algunos países del continente asiático este se ha venido cultivando desde hace 8000 años. En términos de producción mundial de los cereales, el arroz ya supera al trigo. Bueno, pasaremos a la parte de la cosecha. El cultivo tradicional del arroz abarcaba un año completo. ¿Cuál es? De enero a febrero. En este ciclo se comienza el ciclo del arroz, valga la redundancia. Se vacían los campos de agua y se ara el fango mezclándolo con la paja sobrante de los arrozales del año anterior con el barro. De marzo a abril se deja descansar la tierra, dejando que se seque al sol. Más tarde se deshace la primera capa. En mayo se vuelven a llenar los campos de agua y se vuelven a arar los terrenos preparándolos para la siembra. A principios de junio aproximadamente, la siembra del arroz se deja crecer hasta mediados de agosto, cuando es el momento de secar los campos, obviamente. Y a principios de septiembre se recolecta el arroz dejándolo secar y se seleccionan y clasifican los granos. Se pelan en caso de que su comercialización sea el arroz blanco. Para la posterior comercialización, el proceso consta de una primera fase, que es limpiarlo, secarlo, y también comprende una segunda fase, que este es de nuevo un segundo proceso de limpiado. Una cámara descascadora va separando la cáscara de los granos uno por uno. Después se blanquean, limpian y seleccionan los granos y más tarde se pulen, clasifican y empaquetan. El arroz constituye el segundo alimento más utilizado en el mundo, después del trigo. Se representa un alimento fundamental para la cultura oriental. Es un cereal básico que supone el sustento de muchas familias y se caracteriza por ser altamente beneficioso para la salud, debido a la variedad de sus vitaminas, minerales, que componen una estructura molecular. Goza de diversas clases de granos, desde el arroz basmati hasta el arroz rojo o selva. Arroces que nos hacen disfrutar, experimentar y descubrir sabores nuevos en cada plato. Cosecha a tiempo. ¿Por qué es importante? Bueno, iniciaremos con el ciclo biológico. El ciclo biológico del arroz, que días desde la siembra hasta la cosecha, varía desde 95 días, las cuales son las variedades muy tempranas, hasta casi 250 días, que son variedades muy tardías. Las variedades de maduración media pueden cosecharse entre 120 a 150 días después de la siembra.
Podemos saber que los granos están listos para ser cosechados cuando comienzan a tener un color amarillento y se vuelven duros. Es muy importante cosechar los cultivos de arroz a tiempo para maximizar la calidad del grano y los rendimientos, claramente. Si cosechamos muy temprano, los granos recolectados serán inmaduros y como resultado tendrán una mala recuperación de la molienda y se romperán fácilmente. Por otro lado, cuando los cultivos se cosechan tarde, el grano puede caer de la panícula y provocar grandes pérdidas. Como regla general, la cosecha puede comenzar únicamente cuando los granos se maduran en un porcentaje de 80 a 85% o tienen un color amarillo dorado. La recolección puede realizarse de una forma manual o mecánica. En la recolección manual, los trabajadores recolectan las plantas de arroz de los arrozales usando cuchillos afilados. Luego los limpian cuidadosamente y separan los dañados. En la recolección mecánica se pueden realizar utilizando máquinas que combinan todas las operaciones como el corte, la trilla y la limpieza. Manejo post cosecha. Después de la cosecha, las semillas de arroz normalmente deben de almacenarse en silos y secarse artificialmente. Esto de modo que el contenido de humedad de la semilla pueda reducirse entre un 13 a un 14%. Proceso de secado de arroz. El secado es un procedimiento importante para reducir la humedad del grano. Después de la cosecha, los granos normalmente contienen aproximadamente un 25% de humedad. Si los dejamos sin hacerles nada, esto puede llevar a la decoloración del grano y posibles ataques de plagas. Y es por esta razón que antes de almacenar los granos, en la mayoría de los casos, los agricultores secan los granos. Hay dos formas de secado, los métodos tradicionales y los mecánicos. En la mayoría de los casos es esencial secar los granos dentro de las 24 horas posteriores a la recolección. Como bien habíamos mencionado con anterioridad, existen dos tipos de secado, el tradicional y el mecánico. El tradicional, debido a su bajo y casi cero costos, se prefiere el secado tradicional y se practica en muchos países. Podemos secar el grano de arroz exponiéndolo a la luz solar. Los trabajadores pueden extender los granos a las alfombras o veredas hasta que se sequen. En el secado mecánico, este método se basa en eliminar el agua de los granos con aire caliente. Esto resulta y puede hacerse con diferentes tipos de secadores. El rendimiento promedio del arroz, o sea, sus semillas, por hectárea, es de 3 a 6 toneladas. En algunos países como Australia o Egipto, el rendimiento puede aumentar de 10 a 12 toneladas o más por hectárea. Por supuesto, los agricultores experimentados pueden lograr tales altos rendimientos después de varios años de práctica. Hay más de 7000 variedades de arroz que hoy en día se están cultivando o se cultivan. Como regla general necesitamos un gran suministro de agua y bajos costos de mano de obra para establecer un campo de arroz comercial exitoso. Existen formas de cultivar el arroz, tales como cultivo de arroz de tierras bajas o arrozales. El arroz en esta forma el arroz se cultiva en una tierra que se inunda, ya sea con lluvia o con riego. La profundidad del agua varía de 2 a 20 pulgadas, como podemos observar en la imagen. También existe la forma del arroz flotante y de aguas profundas. En esta forma, el arroz se cultiva en tierras altamente inundadas. La profundidad del agua excede las 20 pulgadas y pueden alcanzar las 200 pulgadas. Solo ciertas variedades de arroz se pueden cultivar de esta manera.
como podemos observar en la imagen. Existe otra forma, que es el cultivo de arroz en tierras altas. En esta forma el arroz se cultiva en tierras no inundadas y el cultivo depende en gran medida de la lluvia. La lluvia natural es la única forma de regar estos campos. En tal caso debemos tener en cuenta que debe haber un periodo de 3 a 4 meses de lluvias frecuentes, algo que es absolutamente necesario para que las plantas puedan desarrollarse adecuadamente. Muy bien, ahora pasamos a la comercialización. Ciclo de comercialización del arroz. Iniciaremos con el tamaño del mercado. Si bien hay producción local, el mercado es abastecido con importaciones principalmente desde Estados Unidos. El destino de las exportaciones son los países de la región centroamericana. De la información obtenida del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, INDECA, la Asociación Guatemalteca de Arroz, Arrozgua, y del Banco de Guatemala y del IF, Censo Nacional Agropecuario, se ha logrado estimar que la producción nacional alcanzó en el periodo 2004-2005 los 771.617.8 quintales. En lo que respecta a su comportamiento histórico, se evidencia una tendencia al crecimiento en la producción. En el sector arrocero, el arroz está comprendido como parte de la partida correspondiente a cereales. Este rubro incluye también productos como lo es el maíz, sorgo de grano, alforfón, si no estoy mal, mijo y alpiste. Y se puede incluir también a la avena. En la clasificación arancelaria, en Centroamérica, el sistema arancelario centroamericano, como sus siglas SAC, clasifica las importaciones en partidas arancelarias, utilizando una nomenclatura de hasta 8 dígitos. El sector arrocero paga un 23.7% de arancel sobre el valor CIF de la importancia. Además, se debe tener en cuenta que pagan el 12% sobre el resultado del anterior en concepto de IVA, o sea, el compuesto al valor agregado. Para la fracción 100.006.10.90 que corresponde al arroz con cáscara, existe un contingente OMC de 12.000 TM para el año 2010. Bueno, o correspondió, en el cual se puede traer a Guatemala de cualquier parte del mundo pagando 0% de arancel a la importación. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. Este impuesto afecta al contribuyente que celebra un acto o concentrado creado por la ley del impuesto al valor agregado. La tasa del impuesto al valor agregado aplicable en Guatemala es del 12%, como ya lo habíamos dicho con anterioridad, sobre el valor imponible, que es el precio de venta de los bienes o la prestación de los servicios. Se genera un valor agregado por las siguientes transacciones: por las importaciones, venta o permuta de bienes muebles, así como los derechos que se constituyan sobre ellos. También se genera valor agregado por las prestaciones de servicios dentro del territorio nacional, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de pago, destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario, retiro de bienes muebles,
eh, venta o permuta de bienes inmuebles, donaciones de bienes muebles e inmuebles. También se presenta una estructura de precios en el cual se marca que existen tres columnas. La primera es en donde va la marca, la segunda el peso y en la tercera el precio. Iniciamos con arroz precocido Macarena, que sus 400 gramos tiene el precio de 4 quetzales con 30 centavos. Con el arroz precocido El Molinero, los 400 gramos tienen un costo de 4 quetzales y 15 centavos. Con el arroz precocido Zuli, marca Zuli, sus 400 gramos tienen el costo de 4 quetzales con 15 centavos, al igual que El Molinero. Arroz El Molinero, la libra, tiene un costo de 4 quetzales con 80 centavos. El arroz Gallo Dorado, su libra, tiene un precio de 5 quetzales con 10 centavos. El arroz preparado Campo Rico, el cual tiene variedad con frijoles, con vegetales, con queso, etc., tiene un costo de entre 13 quetzales con 5 centavos a 14 quetzales con 55 centavos. El arroz precocido Zuli, sus 2000 gramos, tiene el costo de 20 quetzales con 75 centavos. Arroz precocido Sabe Más, sus 5 libras tiene el costo de 21 quetzales con 35 centavos. Arroz precocido El Molinero, sus 5 libras tienen el costo de 23.65 quetzales. El arroz Gallo Dorado, sus 5 libras tiene el costo de 24 quetzales con 75 centavos. El arroz precocido Gallo Dorado, sus 10 libras tiene el costo de 51 quetzales con 95 centavos. Ahora bien, pasamos a sus condiciones de acceso al mercado. Para el ingreso del arroz de origen argentino, se necesita realizar un análisis de riesgo en el Ministerio de Agricultura. Todos los productos y subproductos de origen vegetal o animal necesitan de consulta previa con las autoridades de normas y regulaciones del MAGA. También existen documentaciones para que se puedan realizar estas importaciones y la documentación básica necesaria para nacionalizar un producto que ingresa a Guatemala proveniente de cualquier país es la siguiente: la factura de compra o ya sea de proveedor. Este documento es muy importante y debe venir legible, sin manchones, tachones ni borrones. Suele suceder que en los Estados Unidos principalmente emiten ticket de caja como factura final. Este documento no será tomado como factura. Debe solicitarse al proveedor un formato de factura donde se indique el año y claramente los productos que se están adquiriendo, códigos, cantidades, precios, así como los datos de la empresa con su dirección exacta, fecha, etc. Costos de producción. Podemos decir que los gastos de producción son aquellos gastos incurridos y aplicados a una operación de manufactura, en el cual se toma en cuenta el costo de los materiales, la mano de obra y frecuentemente los gastos indirectos de fabricación, cargados a los trabajos en proceso. En la producción agrícola podemos considerar como costos de producción a la suma total de los gastos incurridos para convertir los insumos en un producto acabado. En estos gastos se incluyen, además de los insumos, la mano de obra directa y los gastos indirectos variables, que se necesitan para el proceso productivo. Así que a estos tres rubros en conjunto les podemos llamar elementos del costo. Insumos. Estos están formados por semillas, ya sea criollas o mejoradas, fungicidas, herbicidas y otros productos fitosanitarios para la prevención de enfermedades y fertilización del suelo. Según algunas encuestas, los niveles
tecnológicos y la semilla mejorada que se utiliza más es la denominada dictapazos, y el principal insecticida utilizado es el caucho. Desaparece en este estrato la utilización del gramoxone y el tamarón como insecticidas tradicionales utilizados en las microfincas, debido principalmente a la existencia de otros agroquímicos especiales para el cultivo del arroz, como lo son el están y el gaucho. Si bien es cierto, estos productos pueden ser más caros, pero el resultado se refleja en el rendimiento de quintales por manzanas, pues al comparar la producción con el mismo nivel de estrato anterior, se obtiene un crecimiento de hasta el 100%. La mano de obra directa es la fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de diferentes actividades del proceso de producción. Entre estos también encontramos lo que son los costos variables. Como el tercer elemento están los costos indirectos variables incurridos en las diferentes actividades, principalmente para el cálculo de prestaciones laborales, así como otros materiales, como lo podrían ser los costales y el nylon. Entre estos también encontramos la hoja técnica del costo de producción, la cual nos sirve para determinar el costo total de los materiales directos, mano de obra directa y costos directos variables por cada proceso de cada unidad producida, con el mayor grado de detalle. También encontramos el estado del costo de producción. Su finalidad es demostrar el enfoque más amplio de sus elementos constitutivos. El costo total y unitario de los artículos que se han fabricado en proceso durante un periodo de tiempo determinado, para lo cual se toma en cuenta los tres elementos del costo para obtener el costo directo de producción, a cuyo resultado se le adicionan los costos fijos para obtener el costo absorbente. También tenemos costos de producción según estrato. Para un adecuado análisis, los costos de producción según las unidades agrícolas que integran la muestra se presentan agrupados de acuerdo al estrato de fincas y nivel tecnológico al que pertenece. Entre estos podemos encontrar lo que son las microfincas, por el caso del número de fincas encontrados que se dedican al cultivo de arroz, lo cual no hace representativa, no se presentan costos para este estrato. Las principales razones identificadas para que se presente esta situación es la escasa cantidad de agua generada en la época lluviosa, o la falta de infraestructura adecuada para el sistema de riego, lo cual está asociado a la falta de recursos económicos por parte de los agricultores. También encontramos lo que es el nivel tecnológico 1, en el cual, en este estrato de finca, según encuestas realizadas, se identificó una unidad productiva que se dedica al cultivo del arroz. El aspecto más relevante de este estrato es que los agricultores no utilizan ninguna clase de sistema para registrar sus costos y de esa manera conocer los resultados reales al final de la cosecha. No se desarrollan gastos ni costos, ni se determina la rentabilidad en este nivel, en virtud de que el área cultivada de este producto y el valor de la producción equivale a un 0.66 y 0.55%, respectivamente, lo cual evidencia la poca representatividad que se obtuvo para la encuesta para este estrato. También tenemos lo que es el nivel tecnológico 2. Este nivel se caracteriza porque utiliza semilla mejorada, mano de obra asalariada y se utilizan algunas técnicas de preservación de suelos. De acuerdo con las encuestas que se realizaron, en este estrato de fincas se identificó una unidad productiva que se dedica al cultivo de arroz, así como en el nivel tecnológico 1 de este estrato. No se desarrollan costos ni se determina la rentabilidad por baja
representatividad que se tiene en este producto, según la encuesta, tanto en el área cultivada como en el valor de la producción de las fincas. También tenemos lo que son las fincas subfamiliares. Las fincas comprendidas entre 1 y menos de 10 manzanas representan un 38.95% de la extensión territorial que se comprende la muestra. Se identificaron los niveles tecnológicos 1 y 2, asimismo de la manera que se estableció para la encuesta, un total de 541 fincas están comprendidas en este estrato. Buenos días compañeros, buenos días ingeniero. Pues a mí me tocó lo que es el tema de la rentabilidad del arroz en Guatemala. Pues les voy a hablar un poco sobre lo que es pues la rentabilidad de este cultivo. Se dice o se tiene conocimiento de que en Guatemala el arroz es el tercer grano básico de mayor importancia o el tercer alimento de mayor importancia después del maíz y el frijol. Es parte de la dieta alimenticia de los guatemaltecos, ya sea en la vida diaria o pues temporalmente, o bueno, algunos de vez en cuando consumimos este alimento ya sea de una manera o de otra. Entonces por eso se dice que es parte de la dieta básica, ¿verdad?, de la alimentación de los guatemaltecos, ocupando el tercer puesto. Lo que es el arroz presenta algunos datos curiosos para nuestros conocimientos. Se dice que el arroz, como les decía, está considerado como el tercer alimento básico para la dieta de los guatemaltecos. Es el tercer grano básico o el tercer alimento principal de los guatemaltecos, seguidamente, el cual sigue a lo que es el maíz y el frijol, que el maíz pues es el grano básico que más consumimos, por lo que son pues las tortillas, los cereales, entre otros alimentos, y el frijol pues que lo consumimos de diferentes maneras, y luego pues el arroz. Se dice que tiene el 7% de proteínas, el 79% de carbohidratos, y pues es una fuente principal o primordial de lo que son minerales y vitaminas, lo cual nos ayuda en lo que es pues nuestra vida diaria, ya que tenemos que mucha actividad física o mental a veces, todos los guatemaltecos. Entonces esto también nos ayuda, más que todo pues estos tres granos básicos. El consumo por persona, se dice que anualmente una persona, un guatemalteco pues, consume 18.6 libras de arroz, por año,
luego de comer maíz y frijol, que pues esto es en mayor cantidad. En Guatemala se importan alrededor de 102.000 TM de arroz anualmente. Este es un dato importante, pues, de que está proporcionado por lo que es el MAGA y lo que es pues el arroz es muy importante, aparte de que es rentable para el país, es importante para otros países, ya que es importado mayormente para Estados Unidos, para algunos otros países, pero en mayor porcentaje, o sea, principalmente para los Estados Unidos de América. Acá dice 3.000 productores a nivel nacional producen cerca de los 741.100 quintales de arroz granza. Esta cantidad constituye lo que es el 75% de los granos básicos para la alimentación de los guatemaltecos y lo que es exportado. Estos datos, como les decía, son obtenidos del MAGA y, como les decía, pues principalmente el arroz, aparte de ser exportado para otros países, el país que más ocupa lo que es el arroz, pues es Estados Unidos. El 86% de la cosecha se encuentra concentrada en 7 departamentos a nivel nacional. Esto quiere decir de que no en todos los departamentos se produce el arroz. O sea, está dividido en varios departamentos y acá pues les presento los puntos donde mayormente es producido lo que es el arroz, que es Izabal con 21%, Alta Verapaz y Jutiapa con 15%, que bien sabemos que en Alta Verapaz más que todo pues es el Polo Chico, donde se produce el arroz. San Marcos le sigue con un 11%, Petén con 10%, Chiquimula, que constituye el 8%, y Quetzaltenango pues el 6%. Y ya los demás departamentos no aparecen en una lista porque entre todos constituyen un 14%. Ese 14% está dividido entre el resto de los departamentos, por lo que pues podríamos decir que el arroz no es su fuerte. Ocupan lo que son pues su tierra o pues su capacidad productiva en otras actividades, en otros cultivos. Y acá les presento lo que es una tabla de lo que es la rentabilidad. La descripción que dice, la descripción pues es lo que producimos, perdón. Sería está en nivel 1 en subfamiliares y familiares, son fincas, se refiere a fincas, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 pues en quintales producidos son 960, en nivel 2 228 y nivel 3 360. En manzanas cultivadas nos presentan en la tabla 30.00, en el nivel 2 4.00 y en el nivel 3 4.50. En quintales de semilla que producimos, o sea, no la semilla que sembramos, sino
o sea, después de la cosecha, lo que obtenemos, que sería el nivel 1, que son las fincas subfamiliares, y nivel 2 sería 45.00 y 6.00, que es una gran diferencia. Y seguidamente pues el nivel 3, que serían las fincas familiares con el 6.75%. Ahora el número de jornales que ocupamos sería 1440 en el nivel 2, que siguen siendo subfamiliares. Presentamos 288 y en el nivel 3 351. Las horas trabajadas pues serían 11.520 en el nivel 1 en las fincas subfamiliares, y en el nivel 2 2.304. En el nivel 3, que son fincas familiares, 2.808 horas trabajadas. El costo de los jornales es de 21.467. Esto sería, o sea, ya en lo que es nuestra moneda, pues. El nivel 2 sería de 4.293, y en el nivel 3, que son los familiares, 5.232. El costo de los insumos, esto ya más entra en lo que son los costos de producción, que mi compañero tiene este tema, pero acá también está escrito que son 29.970. En nivel 2 son 3.996 y en nivel 3 5.206. En costos de producción, que es directamente el tema que le toca a mi compañero, pero está escrito acá por lo mismo que es está incluido en lo que es la rentabilidad. Están 63.076. En el nivel 2 serían 11.117, y en el nivel 3, que son 17.228. Costo de mano de obra directa son 20.467. En el nivel 2 4.293 y en el nivel 3 5.232, perdón. Los costos indirectos variables son 9.830, 2.019 y en el nivel 3 2.581. Los costos fijos o inevitables, podríamos decirle, serían 1.809. En el nivel 2, con diferencia de 1.000, son 809, y en el nivel 3 son 4.209. Los costos directos de producción serían 61.267. En el nivel 2 10.308 y en el nivel 3 13.019. El costo absorbente de inversión es lo que invertimos al principio y que al final nos damos cuenta pues de que si vale la pena. Sería en el nivel 1 63.076, en el nivel 2 11.117 y en el nivel 3 17.228. La ganancia neta, que es la que obtenemos, son 12.782. En el nivel 2 5.701 y en el nivel 3 9.227. En las ventas totales sería 81.600. En el nivel 2 19.380 y en el nivel 3 30.600. Si nos damos cuenta en lo que son fincas familiares, obtenemos un poquito más, ya que quizás no dependemos tanto de otras personas o tenemos a cargo lo que es nuestra propia producción, y pues seríamos nuestros propios encargados. Para lo que son las ventas totales, pues es lo que vendemos, no es la ganancia o lo que es la rentabilidad, sino que lo que gastamos, y ya después se hace un análisis para obtener lo que es la rentabilidad total de lo que es nuestro producto.
y así saber si es rentable o no. Normalmente, pues como les decía, les mencioné los departamentos con mayor capacidad de producción, y pues en esos departamentos, pues entre lo que es Alta Verapaz, que bien sabemos en qué parte es la mayor producción de lo que es el arroz, y, y así podemos decir que es rentable, porque pues seguimos produciendo, seguimos consumiendo, y pues eh, esto es todo de mi parte, y les agradezco su atención y espero les haya gustado nuestra exposición. Muchas gracias y feliz día a todos. ¿Qué tal, compañeros ingenieros? En esta ocasión les voy a explicar sobre la situación actual del cultivo de arroz. El arroz es una gramínea originaria de Asia y África, es un cultivo extensivo por todo el mundo y uno de los granos básicos más importantes a nivel mundial. Se produce en 103 países y es el alimento básico de más de la mitad de la población mundial. Como podemos observar, el arroz desde su origen, desde Asia y África, ha logrado poder expandirse en todo el mundo, llegando a producirse en 113 países, ¿verdad? Considerándose uno de los granos básicos más importantes a nivel mundial. Y también, ¿verdad? Como podemos observar, que ha sido el alimento básico de más de la mitad de la población animal mundial. Vamos a seguir adelante. El arroz está considerado por su consumo como el tercer grano alimenticio en la dieta básica de los guatemaltecos, después del maíz y el frijol. El arroz tiene 7% de proteína, 79% de carbohidratos y es fuente importante de minerales y vitaminas. El consumo anual por persona para el país se calcula en 18.6 libras. Como podemos observar, el arroz ha podido incluirse dentro de la dieta básica de los guatemaltecos, después del maíz y el frijol, ya que en nuestra mesa, ¿verdad? Por cultura, por decirse así, o por tradición, ¿verdad? Nunca nos puede hacer falta nuestro ollita de frijoles con un par de tortillas, ¿verdad? Y ahora el arroz se ha logrado incluir dentro de la dieta básica. Y anualmente, ¿verdad? Se calcula que una persona ingiere o consume 18.6 libras de arroz. Como podemos observar, no es tanta la cantidad de arroz que se consume anualmente por persona. Vamos a seguir adelante. En muchos países de Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, la producción es insuficiente, dice, para llenar las demandas del consumo. En Guatemala se importan alrededor de 102.000 toneladas métricas de arroz. 3.000 productores a nivel mundial producen producen cerca de 741.100 quintales de arroz granza, que sería 33.686 toneladas métricas, lo que constituye el 25% del consumo nacional anual, por lo que el 75% de lo que se consume se importa principalmente de Estados Unidos, según el MAGA en el año 2016. Ahora bien, analicemos esta situación. Como nos dicen ya de antemano que en Centroamérica y en Latinoamérica la producción es insuficiente, ¿verdad?, para poder llenar las demandas del consumo. Y nos dan un claro ejemplo, ¿verdad?, que es solo el 25% de consumo nacional anual son 33.686 toneladas métricas. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Y como dice que el otro, o sea, la tercera parte, o sea, el resto, el 75%, ¿verdad?, que se consume, se importa, ¿verdad?, principalmente de Estados Unidos. Claramente, como podemos ver, la producción en Centroamérica, pues, y en Guatemala, no ha sido la adecuada para poder satisfacer las demandas de consumo. Porque como podemos observar, ¿verdad?, el 75% de que se consume es importado, ¿verdad? Y un 25%, ¿verdad?, que es lo menor, es lo que podemos consumir y que se produce aquí en Guatemala. Vamos a seguir adelante. En el país se siembran alrededor de 16.000 manzanas, que serían alrededor de 11.200 hectáreas de arroz. Se producen 740.100 quintales con un rendimiento promedio de 46.32 quintales por manzana,
que serían 66.16 quintales por hectárea. La mayor cantidad de arroz en el país se cultiva en condiciones de secano. ¿Y qué quiere decir en condiciones de secano? Prácticamente que este cultivo, ¿verdad? O el arroz no necesita que se le esté dando un riego constante, sino que se riega o se abastece de agua con lo que llueve por temporadas. Dice, y las mayores extensiones se ubican en la zona norte, en el departamento de Izabal, y a las riberas del río Polochic, en Alta Verapaz. Y vamos a seguir adelante. Aquí podemos observar un mapa, ¿verdad?, con las estadísticas de producción según cada departamento. En lo que se refiere a la distribución de producción a nivel nacional, el 86% de la superficie cosechada se encuentra concentrada en 7 departamentos. Izabal con un 21%, Alta Verapaz con un 15%, Jutiapa con otro 15%, San Marcos con 11%, Petén con 10%, Chiquimula con 8% y Quetzaltenango con 6%. Y los demás departamentos de la República suman un 14% restante. Como podemos observar, ¿verdad?, la mayor parte de producción a nivel nacional se encuentra en Izabal, Alta Verapaz, Jutiapa, San Marcos y Petén. Ya de ahí los demás departamentos, ¿verdad?, no tienen tanta producción de arroz a nivel nacional. Vamos a seguir adelante. El USDA, que sería el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, emitió en este mes de enero del 2021 que la producción mundial del arroz 2020-2021 rondará en 503.17 millones de toneladas, cerca de 1.97 millones de toneladas más que la proyección del mes pasado. La producción de arroz del año pasado fue de 496.40 millones de toneladas. Los 503.7 millones de toneladas estimadas para este año podrían significar un incremento de un 6.7 millones de toneladas o 1.36% en la producción de arroz alrededor del mundo. Como podemos observar, ¿verdad?, ya que el arroz es de importancia, o sea, es uno de los granos básicos, podemos observar que el incremento, ¿verdad?, no es tan elevado, por decirlo así, ya que en la producción se estima en un 1.36%, ¿verdad? Casi que, a pesar de que el arroz esté expandido, o sea, se logró expandir a nivel mundial, la producción, ¿verdad?, anual para este año, según lo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyectó o estimó, ¿verdad?, no fue mayor, ¿verdad?, fue una cantidad mínima de producción alrededor del mundo. Vamos a seguir adelante. Pudimos observar anteriormente datos que nos reflejan, ¿verdad?, de la importancia, o sea, de cómo el arroz desde su origen, desde Asia y África, ha podido lograr expandirse a lo largo del mundo, y de la importancia que ha obtenido entre los granos básicos de Guatemala, o de la alimentación, ¿verdad?, de los guatemaltecos, que ha ocupado un tercer lugar, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos dice actualmente sobre el cultivo del arroz, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice. Productores de arroz en riesgo de desaparecer. Al menos 152.000 toneladas de arroz tienen autorizado entrar al país, lo que es visto por los productores nacionales como una competencia desleal, debido a que muchos de estos productores reciben subsidios gubernamentales, en sus países. Además, el precio del arroz importado es más barato. La Asociación Guatemalteca de Arroz considera que más de 22.800 empleos directos están en riesgo de desaparecer si se pierde la demanda local. Por otro lado, la depresión tropical ETA causó serios daños en los cultivos de arroz. Los productores nacionales reportan más de 300 manzanas dañadas en el área del Valle Polochic. Los efectos del desastre natural han provocado que muchas zonas queden totalmente aisladas, lo que dificulta las circunstancias de las familias de los agricultores. Bueno, como bien había dicho, ¿verdad?, pudimos observar cómo el arroz se logró expandir, ¿verdad?, ha logrado ser uno de los granos básicos más importantes para más de la mitad de la población a nivel mundial, como los guatemaltecos lo han adquirido dentro de su alimentación. Ahora podemos observar, ¿verdad?, que el arroz, o sea, los productores de arroz están en riesgo de desaparecer. Una de las primeras causas, ¿verdad?, como podemos observar aquí en este texto, es que 152.000 toneladas están permitidas o autorizadas, ¿verdad?, poder entrar al país. Prácticamente, ¿verdad?, como dice aquí, que esto es como sino que es en realidad una competencia desleal. ¿Y por qué desleal, verdad?
porque se está permitiendo el ingreso de una cantidad enorme de toneladas de arroz, que pues obviamente van a ser más baratas, pero afecta la demanda local. O sea, el arroz que nosotros producimos ya no tiene la capacidad de poder competir con el precio, ¿verdad? Del arroz importado, ¿verdad? Que es mucho más barato. Y que podemos observar anteriormente, ¿verdad? Un 25% de arroz, que es lo que se cultiva aquí en Guatemala, es lo que se hace es lo que se da para consumo anual. Y el otro 75%, ¿verdad? Que es importado principalmente, desde Estados Unidos. Como podemos ver, la cantidad que se produce, ¿verdad? Anteriormente, que es un 25%, es muy bajo a comparación de lo que se importa. Y como podemos observar aquí, esto, ¿verdad? Produce para la demanda local, ¿verdad? Pues le produce muchos, problemas, por decirlo así, o sea, en el ámbito de la producción y de la competencia, porque entonces los productores, al tener una competencia más fuerte, entonces ya no tendrán cómo poder dar su producto más barato. Y además, ¿verdad? Que aparte de que lo que ingresa, las cantidades de arroz que ingresan al país, esto, ¿verdad? Afecta no solo al precio, ¿verdad? Sino que también a los empleos que esto genera, ya que están en riesgo de desaparecer y así sí se pierde la demanda local. Ahora bien, ¿verdad? Aparte de que entran grandes cantidades de toneladas de arroz y que la competencia es más, o sea, la competencia del arroz que entra es más barata, y que aparte de eso está en riesgo de desaparecer, o sea, los empleos directos que se generan, como es de nuestro conocimiento, ¿verdad? El año pasado, ¿verdad? La depresión tropicaleta causó serios daños, no solo a los cultivos de arroz y a la agricultura, sino que a las personas que se encontraban alrededor de varios ríos, ¿verdad? Y los que estuvimos cerca de ellos podemos observar el gran desastre que esta depresión tropical causó. Ahora imaginémonos, ¿verdad? Que el arroz, o sea, los productores de arroz ya tienen competencia por todo lo que ingresa, por las 52,000 toneladas que son más baratas, y aparte de eso, ¿verdad? Están en riesgo de perder los empleos directos. Ahora se le agrega como que otro favor, no sería un favor, sino que otra contra, o sea, otra desventaja, que es lo que fue la tormenta ETA en el año 2020, en el mes de noviembre, ¿verdad? Que causó serios estragos. Entonces imaginemos, ¿verdad? Cómo se encontraron ahorita estos productores, ¿verdad? Pudimos observar que el arroz se logró expandir y todo eso, que es uno de los granos básicos más importantes a nivel mundial, pero, o sea, que lo que es aquí en Guatemala, ¿verdad? La producción está en riesgo, ya que se permite a otros países, ¿verdad? Poder importar el arroz, y se le da como que menos importancia a lo que se genera localmente, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a ver la situación mundial del arroz. Ya podemos observar qué es lo que está sucediendo en Guatemala, los problemas que se están dando, cómo se está afectando actualmente, cómo se ve afectado actualmente el arroz en su producción, en la competencia económica, la demanda, ¿verdad? La oferta y todo eso. Ahora vamos a ver, dice la OCE o la FAO, estiman que el consumo mundial de arroz aumentará en 69 millones de toneladas para el 2029 y que continuará siendo un alimento básico importante en Asia, África, América Latina y el Caribe. El consumo adicional esperado sería casi en su totalidad atribuible al aumento de la demanda de alimentos en los países en desarrollo de Asia y los países africanos. Como podemos ver, la estimación de la FAO y de la OCDE es que la producción mundial del arroz aumentará en 69 millones de toneladas para el 2029, ¿verdad? Ahora vamos a ver producción de arroz por país. Vamos a ver las toneladas métricas que algunos de los países producen. No vamos a verlos todos porque no nos daría tiempo. Vamos a ver. China produce 148.300.000 toneladas métricas. India 120 millones de toneladas métricas. Bangladesh 35.300.000 toneladas métricas. Y podemos ver, ¿verdad?, que las cantidades que cada uno de estos países producen
por país, ¿verdad? Son extremadamente grandes. Y ahora vamos a ver, aquí podemos observar más, ¿verdad? Egipto, Nepal, Corea, podemos observar las cantidades de arroz que producen por toneladas métricas, y Guatemala produce 18.000 toneladas métricas, o sea, comparación de los primeros países como China, Filadelfia y Japón, pues la cantidad que produce Guatemala pues es mínima. Y pues esta ha sido la presentación de la exposición del grupo 3, y gracias por su atención.